Dentro de los elementos de potencia vamos a hablar ahora del día. Tal y como aparece en este texto, realmente se trata de un elemento auxiliar, ya que no es propiamente un componente de potencia, pero es muy usado en el disparo de tiristores y triacs. Basa su funcionamiento en lo que se llama un doble diodo de 4 capas. Este es el símbolo. Como veis, se trata de dos diodos, uno en esta dirección hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y realmente los terminales no se llaman ánodo y cátodo, puesto que no hay una polaridad específica. La apariencia física es esta, además podéis ver que no hay una línea, un anillo que, digamos, identifique un terminal de otro. Los diferencia, puesto que, como digo, es bidireccional y no tiene un sentido concreto de uso. La estructura equivalente es esta. Es un doble, aquí tendríamos un diodo de 4 capas en el que empezamos por una parte P y aquí una parte N, y en este otro justamente lo contrario, a la derecha tenemos la parte P y a la izquierda la parte N. El diodo de 4 capas, vamos a ver ahora la curva característica del día, cuál es su funcionamiento, pero realmente si polarizamos positivo en el lado izquierdo y negativo en el lado derecho, va a haber una conducción a través del diodo de 4 capas de la parte superior, y en el caso de que invirtamos la polaridad, pues la corriente circularía por esta otra parte de abajo. Lo que es la estructura del componente es algo más complejo, pero con este equivalente podemos hacernos una idea de más o menos cuál va a ser su funcionamiento. Lo que está claro es que conduce en ambos sentidos. Bien, aquí ahora tenemos la curva característica. En la curva característica se puede apreciar que en principio cuando hacemos una polarización positiva, pues prácticamente la tensión va aumentando sin que aumente excesivamente la corriente hasta que llegamos al punto de disparo. Este punto de disparo, V sub VO, suele estar en torno a los 30, entre 30 y 40 voltios. Hasta que no se alcanza este punto, realmente no se produce una zona de resistencia negativa a la cual la tensión se va haciendo cada vez más pequeña, y aquí ya aparece la intensidad. En el caso de una polarización inversa o negativa, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, no va a haber o va a haber un aumento de corriente muy pequeñito, con lo cual no hay realmente una conducción por parte del componente hasta que no llegamos a la tensión negativa de disparo, que va a coincidir en valor, pero no en signo, lógicamente. Aquí aparece de nuevo una zona de resistencia negativa y aquí ya pues sería cuando el componente está conduciendo. Lo tenemos aquí ahora escrito. Conduce en los dos sentidos siempre que la tensión entre los extremos, esta VPO, alcance un valor determinado, entre 30 y 40 voltios aproximadamente, dependiendo del tipo de día y del fabricante. Y para que deje de conducir, basta con hacer que la intensidad que lo atraviese sea menor que la de mantenimiento. Esta I sub H, al igual que ocurre con el tiristor, como hemos visto en otros vídeos. Una vez que hemos visto de manera rápida el funcionamiento del DIAC, vamos ya al componente que sí es un componente de potencia, que es el TRIAC. El símbolo del TRIAC lo tenemos aquí. En este caso, a diferencia del tiristor, no vamos a hablar de ánodo y cátodo y gatillo, sino que hablamos de terminal A2, terminal A1, también se puede llamar T2 o T1. Tenemos esta doble dirección, es decir, puede circular la corriente de A1 a 2 o de A2 a 1, tal como aparece en el circuito. El equivalente del TRIAC es este circuito que tenemos aquí. Es como si fueran dos tiristores, lo que podríamos llamar de alguna forma antiparalelo. Es decir, están realmente conectados en paralelo, pero el ánodo de este tiristor estaría con el cátodo del de la derecha y viceversa. El ánodo del tiristor de la derecha estaría conectado con el cátodo de la izquierda. Y los dos gatillos, las dos terminales de puerta, están unidos. Con lo cual, este dispositivo, si polarizamos positivo en la parte A2 y negativo en la parte 1 y aplicamos un impulso de disparo, se nos va a activar la corriente a través del tiristor de la izquierda, que quedaría bien polarizado. En el caso de que invirtamos la polaridad y A1 lo hagamos positivo
y A2 lo hagamos negativo y apliquemos un nuevo impulso de disparo, pues la corriente circulará por el tiristor de la izquierda. Con lo cual vemos que es un elemento, lo más importante, bidireccional, al contrario que ocurría con el tiristor. Pertenece a la familia de los tiristores. Yo he hablado antes de tiristor cuando realmente me refería al SCR, al rectificador controlado de silicio. El TRIAC es un tipo realmente de tiristor. Funciona al igual que el tiristor en modo conmutación, conduce o no conduce. Puede controlar grandes intensidades entre los terminales A2 y A1, como ocurre también, aquí no hay ninguna diferencia, y también lo podemos sustituir en circuitos de control sustituyendo a componentes electromagnéticos por la misma razón que el tiristor o el rectificador controlado de silicio. Es rápido, seguro y al no tener contactos móviles, pues lógicamente es de gran duración. Bien, vamos a centrarnos ahora en el funcionamiento a partir de la curva característica. Si os dais cuenta, en esta zona de aquí funciona exactamente de la misma forma que un tiristor. De hecho, la curva es prácticamente idéntica. Se puede disparar aumentando la tensión entre los terminales A2 y A1. Estaríamos hablando de tensiones de cientos de voltios, incluso en algún caso, en algún componente igual a lo mejor hasta 1000 o incluso más voltios. No es el modo habitual de disparo. El modo habitual de disparo será aquel en el que lo que hacemos es aplicar un impulso de gatillo con una determinada corriente y lógicamente mientras mayor sea la corriente, menos tensión necesitamos realmente para disparar. Ocurre, como digo, exactamente igual que un tiristor. Lo que ocurre, la gran diferencia con respecto al tiristor, en este caso del TRIAC, es que ahora sí puede conducir en la zona de polarización inversa. Cuando la tensión sea negativa entre los terminales A2 y A1, desde aquí hacia aquí, la tensión ahora es negativa, pues se nos produce una curva característica prácticamente idéntica a esta, pero para valores negativos. Si aumentásemos mucho la tensión inversa entre A2 y A1, conseguiríamos disparar el componente, pero no es la forma habitual de hacerlo, sino que lo que haremos será aplicar un impulso de disparo con una cierta intensidad de gatillo, de manera que el componente se dispare a una tensión bastante más pequeña. Para dejar que deje de conducir, pues simplemente, como en otras ocasiones, hacer que la intensidad baje por debajo de la de mantenimiento. Bien, aquí tenemos ahora ya un resumen. Es un elemento bidireccional y tiene 4 modos de disparo. Si recordamos, el tiristor era unidireccional y solo tenía un modo de disparo. Aquí en el caso del TRIAC vamos a tener distintas posibilidades. Terminal A2 y terminal A1, fijaros, si tenemos terminal A2 positivo y terminal A1 negativo y aplicamos un impulso de disparo positivo, el TRIAC se va a disparar, es decir, se va a cebar y va a conducir. Si mantenemos la polaridad y el impulso en el gatillo lo damos negativo, también va a conducir, aunque en esta ocasión con mayor dificultad. En el caso de que invirtamos la polaridad, si A2, la columna de A2 lo hacemos polaridad negativa y el A1 lo hacemos positivo y aplicamos un impulso positivo, también va a conducir, pero no tan fácil como si, en este caso que vemos aquí, hacemos coincidir, mirad, el A2 potencial negativo, el A1 potencial positivo y el gatillo potencial negativo. En este caso, en esta forma de polarización, va a ser también muy fácil el disparo. Tal y como ponemos aquí, el mejor disparo se consigue cuando coinciden la polaridad de impulso entre el gatillo con la polaridad del terminal A2. Si os dais cuenta aquí, A2 positivo, A1 negativo, pero un impulso de gatillo positivo. Va a hacer que sea un disparo relativamente fácil y seguro. Y en este otro caso, A2 negativo y A1 positivo, aplicamos un impulso negativo en el gatillo, así coincide este menos con este menos y el disparo va a ser también muy bueno y bastante efectivo. Vamos a ir resumiendo algunos detalles. Pues para que pase de corte a conducción debe aplicarse un impulso de disparo, esto es importante, entre el gatillo y el terminal A1. Puede que encontréis algunos textos que os digan que es igual, pero realmente se produce un funcionamiento anómalo si el impulso
se hace entre gatillo y A2. Siempre se aplica entre G y A1. Lógicamente, como hemos dicho antes, hemos visto en la curva característica, cuanto mayor es la intensidad de gatillo, menor será la tensión necesaria entre los terminales A2 y A1. Una vez entra en conducción, y lo hemos visto en la curva, la tensión A2 A1 cae a un valor de alrededor de 1 voltio, igual que ocurre con el tiristor, y se comporta como un interruptor cerrado. Eso es importante. Como cualquier componente de potencia, el triac va a funcionar como interruptor abierto o interruptor cerrado. Y para desbloquearlo, pues simplemente hacemos que la intensidad que lo atraviese descienda por debajo del valor de la intensidad de mantenimiento. Aquí podemos tener unas gráficas en las que podemos ver cuál es la diferencia entre utilizar un tiristor y un triac en control de corriente alterna. En esta parte de aquí vemos cómo se realizaría el control con un tiristor. Aquí tenemos la tensión de red, aquí tenemos la tensión entre ánodo y cátodo del tiristor y aquí la tensión en la carga que quedaría en serie con este componente. Lógicamente, la tensión de red se va a repartir entre el tiristor y la carga, pero solamente cuando aplicamos un impulso de disparo. Aquí tenemos el impulso. Mirad, en esta franja de aquí, el tiristor está bloqueado y se queda con toda la tensión. Cuando se le aplica el impulso en esta zona, el tiristor empieza a conducir, su tensión cae casi a cero y el resto de la tensión de la red va a pasar directamente a la carga, con lo cual hacemos un control de fase. Sí, empezamos a dejar a pasar la carga a partir de un cierto momento. En el caso de los semiciclos negativos, aunque apliquemos un impulso de disparo, el tiristor no se dispara, puesto que no conduce en los semiciclos. Se queda con toda la tensión de red y no hay nada. Y aquí tenemos otro impulso durante el semiciclo positivo. Aquí está bloqueado y aquí se dispara. Pasa la tensión a cero y el resto de la señal de red es el que aparece en la carga. Claro, esto nos ofrece una dificultad, un problema, y es que no vamos a poder controlar y vamos a desaprovechar los semiciclos negativos. Para eso precisamente ya utilizamos el control con el triac. Aquí estamos viendo que efectivamente cuando aplicamos un impulso en el semiciclo positivo, pues ha ocurrido exactamente igual. Estaba bloqueado, se ceba, se dispara y la tensión en ese intervalo pasa a la carga. Pero ahora ya aquí sí, aquí cuando aplicamos un impulso, aunque estemos en el negativo, el triac se va a disparar, hasta aquí ha estado bloqueado, aquí se dispara, su tensión cae a cero y esta parte de señal que, digamos, ya no está en el triac, aparece bruscamente en la carga. Lógicamente, en función de cuándo hagamos, aquí ya esto se va repitiendo y lo podemos analizar. Pero como decía, lógicamente, en función de cuándo apliquemos nosotros el pulso, pues podremos conseguir que a la carga le llegue pues más o menos parte de la tensión de red y más o menos intensidad, con lo cual hacemos una regulación de potencia como veremos en otro vídeo.